Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Frida Kahlo en versión Coco y vamos a hacer su falda y vamos a hacer también las flores de la cabeza. Esas son las dos cositas que vamos a hacer hoy. A ver si nos da tiempo a hacer algún detalle más. Pero bueno, en principio esto es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, los colores que vamos a necesitar son el fucsia, amarillo, azul y blanco. Y a mayores necesitamos el verde para luego cuando hagamos las hojitas de la cabeza. Entonces vamos a empezar con el color fucsia y vamos a hacer 30 cadenas. Las vamos a cerrar en círculo. En esta primera cadena hacemos un punto bajo y ese es nuestro primer punto de esta vuelta. Lo vamos a marcar y vamos a hacer los 30 puntos bajos que tenemos alrededor, porque son 30 cadenas. Aquí ya tenemos una. Vamos a ir haciendo en la siguiente cadena otra y así hacemos 30 puntos bajos alrededor. Ahora en la vuelta número 2 volvemos a hacer 30 puntos bajos, uno en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 4 medios puntos altos, entonces vamos a tomar hebra y en el primer punto hacemos ya el primer medio punto alto, lo vamos a marcar y ahí vamos a hacer hasta 4. 2, 3 y 4. Y después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces, en este mismo punto hacemos 2 medios puntos altos juntos. Ahí está el aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más. Lo de 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Lo hacemos 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11, vamos a hacer 36 medios puntos altos, uno en cada uno de los que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 ya vamos a tejer con el color amarillo, entonces el último punto de la vuelta 11 lo cerramos en amarillo y ahora vamos a hacer en la vuelta 12 y en la 13 36 medios puntos altos, igual que veníamos haciendo, pero con el color amarillo. Así vamos haciendo. Al final de la vuelta número 13 vamos a cambiar ya a color azul, entonces el último punto de la vuelta número 13 lo cerramos con el azul. Y ahora en la vuelta número 14 y en la vuelta número 15 vamos a hacer 36 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar de punto, vamos a hacer puntos bajos. En la 14 y en la 15, 36 puntos bajos de color azul. Al final de la vuelta número 15 vamos a cambiar de color a color blanco otra vez. Entonces el último punto de la vuelta 15 lo cerramos con el color blanco. Y ahora vamos a hacer 36 aumentos de punto alto. Entonces con el color blanco tomamos hebra en el primer punto, vamos ahí y hacemos un punto alto y volvemos a tomar hebra y en ese mismo punto hacemos otro punto alto. Vamos al siguiente y esto es lo que vamos a hacer, un punto alto y en ese mismo punto otro punto alto. Por toda la vuelta hacemos un aumento de punto alto, 36 en total. Vamos a terminar la vuelta número 16 con 72 puntos altos. Y ahora, desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 22, vamos a hacer los 72 puntos altos que tenemos. Al llegar al final de la vuelta número 22, en el primer punto vamos a hacer ya un deslizado. Hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y esconderla.
y así estaría ya terminada la falda. Aquí, si no queréis que os queden estos cambios de color, así con este sobresalto, esta es la parte de delante, ¿vale? Y esta es la parte de detrás. Si no queréis que os queden estos cambios de color, lo tejéis en rondas. Esto es porque hemos ido tejiendo en espiral, entonces al ir tejiendo en espiral, pues se cambia así el color, pero lo podéis tejer en rondas y ya no os quedan estos saltos así tan grandes, ¿vale? Os quedaría todo recto. Ahora vamos a tomar un trozo de hebra del mismo color que la falda, mismo color fucsia, y vamos a ir haciendo así por la parte de detrás, nos metemos en la parte de detrás y dejamos así un poquito, y vamos a ir haciendo un borde así, haciendo un punto sí, un punto no, ¿vale? Pasando por el borde, así vamos pasando alrededor, un punto sí, un punto no, porque tenemos que apretar la falda alrededor de la cintura de la muñeca. Entonces le vamos a hacer así. Entonces ahora, una vez que tenemos metido todo esto alrededor, le vamos a poner la falda a la muñeca. Se la colocamos por los pies. Ahí se la vamos a poner. Y ahora vamos a apretar con estos dos hilos aquí la falda en su cintura. Entonces hacemos un nudo. Ahí hacemos un nudo, lo aseguramos bien. Y ahí ya podemos esconder la hebra, estas hebras las escondemos. Y ahora en la parte de abajo de la falda, que queda así con bastante vuelo, se la vamos a ir colocando así un poco para que queden estas formas de fruncido, para que queden estos volantes, que es como tiene realmente Frida Kahlo en esta película. Entonces, así queda la falda en su cintura y abajo le hacemos así. Escondemos las hebras y ya tenemos la falda terminada. Ahora le vamos a hacer las flores y las hojas que tiene en su cabeza, aunque todavía no tenemos la cabeza tejida, pero en este vídeo hay tiempo, entonces se las vamos a hacer ya y las dejamos en espera. Entonces, con el color fucsia y el mismo número de gancho, bueno, o el que queráis, porque realmente las flores da igual, lo podéis hacer con otro número de gancho, yo lo voy a hacer con el mismo. Vamos a empezar levantando 23 cadenas. Ahora vamos a tomar de separación 3 cadenas, hemos levantado 23, entonces 1, 2 y 3. Y en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. Y volvemos a tomar hebra y en ese mismo punto hacemos otro punto alto. Ahí tenemos 3 puntos altos. Hemos hecho solo 2, pero tenemos 3 porque las 3 cadenas del inicio cuentan como un punto alto más los otros 2 que hemos hecho. Ahora en el siguiente punto, en la siguiente cadena, vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a ir a la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos altos juntos en la misma. Entonces ahí hacemos uno, otro y otro. 3 puntos altos en esa misma cadena. Ahora vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo por toda la vuelta. Hacemos en la siguiente cadena 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Y en la siguiente cadena un punto deslizado. De nuevo
En la siguiente cadena hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y en la siguiente cadena un punto deslizado, y esto es lo que vamos haciendo hasta el final de la vuelta. En la última cadena hacemos ya el último deslizado y ya hacemos una cadena más para asegurar ahí y podemos cortar. Dejamos algo de hebra para poder coser la flor, así, y ahora la vamos a colocar. Entonces vamos a enhebrar esta aguja ya y vamos a colocar la flor. Esta es la parte de arriba, la que no tiene hebra, entonces vamos a ir empezando a dar vueltas así, prácticamente se coloca sola. Ahí damos unas vueltecitas y ahí estaría así la flor colocada. A ver qué pasa, que esto no enfoca. Ahí estaría la flor colocada. Y ahora con esta hebra que tenemos aquí detrás vamos a asegurar la flor. Nos pasamos por aquí y hacia adelante, uniendo las 2 vueltas o 3 que hayamos hecho. Así, volvemos hacia atrás y ahí vamos uniendo la flor hasta que quede así. Y así estaría la flor. Si la vais a coser a la cabeza, dejáis hebra para poder coserla. Si la vais a pegar, pues ya le podéis cortar, así como yo la voy a pegar. Entonces ya le he cortado. Y ahora le vamos a hacer la parte central, esta amarilla. ¿Os acordáis en la lista de material que os dije punto francés? Entonces, con el color amarillo, vamos a tomar un poco de hebra, así en una aguja, y nos vamos a pasar desde atrás, desde abajo, hacia la parte del centro de la flor. Ahí nos vamos a pasar, dejamos un poquito, ahí al final. Si queréis podéis hacer un nudo antes de meteros para que no se siga subiendo, pero bueno, como queráis. Y ahora con la aguja vamos a tomar 3 vueltas de hilo, de este hilo de aquí, del que sale desde la flor hasta la aguja, ¿vale? No del que tenemos ahí colgando, de este otro. Ahí vamos a tomar así 1, 2 y 3 vueltas, lo más cerca posible del centro, ¿vale? Ahí tomamos las 3 vueltas y nos vamos a pinchar en un puntito al lado de donde hemos salido. Y ahora, sujetando el hilo, este hilo de aquí, ¿vale? El que tenemos las 3 vueltas, sujetando el hilo con esta mano, me pongo así para que lo veáis, vamos a ir metiendo la aguja, pero no soltéis este hilo, este es el último que tiene que pasar. Entonces vamos a ir metiendo la aguja, vamos metiendo así, vamos a tirar de esta otra hebra de aquí, que está larga, para que se pase ya. Y ahora ya vamos dejando que se vaya metiendo este hilo, que tiene que ser el último, ahí. Y así estaría ya el punto. No estiramos mucho, cuanto más estiremos más se va a meter, y como tenemos bastante flor pues lo dejamos así. Y ahí ya podemos hacer detrás un nudo o esconder la hebra o lo que queráis. Y si lo vais a coser pues le podéis dejar un poquito de hebra para coserlo también con el rosa, y si lo vais a pegar pues nada. Y así estaría ya terminada la flor. Y ahora vamos ya a hacer las hojas. Entonces con el color verde vamos a levantar 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y vamos a empezar haciendo un punto deslizado. En la primera cadena hacemos un punto deslizado, en la siguiente hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena de las que quedan,
Ahí está, 2 puntos bajos. Y ahora por el otro lado de las cadenas volvemos a repetir 2 puntos bajos. Entonces hay uno y en el siguiente otro. Hacemos ahora 3 medios puntos altos, uno en cada cadena, 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos un punto bajo y en el último hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar y estaría terminada la hojita. Este hilo lo escondéis y el del principio de las cadenas es el que vais a usar para coser. Entonces, si lo vais a coser, cuando empecéis la hoja, intentar dejar bastante hebra al inicio para poder coserlo. Este ya lo vamos a esconder. Y tenemos que hacer 2 flores y 2 hojas iguales porque le vamos a pegar una a cada lado y una hoja también a cada lado de las flores. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, así es como vamos. Tenemos la faldita hecha, tengo que terminar de hacer una flor más y una hojita más. Y bueno, pues si os está gustando, como digo siempre, dejadme un like, os lo agradezco mucho. Y suscribirse y activar la campanita para seguir tejiendo conmigo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!